Mi nombre es Jason David Arena Mendoza y hoy junto a mis compañeros del Grupo 21 presentaremos el experimento sobre principios electromagnéticos como parte del laboratorio 2 del curso de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. Los integrantes de mi equipo son Luis Alfredo Guayanca Mejía, Isabel Alexandra Bomber Real y Lili Malú Marín Rodríguez. Objetivos. Los objetivos de la experimentación número uno acerca de la cuantificación del campo magnético son los siguientes. Uno, medir el campo magnético producido por bobinas de Helmholtz. Dos, estimar el número de vueltas en bobinas haciendo uso de la ley de Biot-Savart. Tres, comparar los resultados experimentales con los teóricos y obtener un porcentaje de error respectivo. Para el experimento número 2 acerca de la inducción electromagnética, tenemos los siguientes objetivos. Uno, realizar múltiples experimentos de inducción electromagnética comprobando predictivamente las leyes de Faraday. Dos, analizar e interpretar el principio de inducción electromagnética mediante la realización de los experimentos. Tres, estimar el tiempo real de prendido y apagado de la fuente mediante la ley de Faraday. Bien, el procedimiento de la experimentación número uno. Lo primero que se hizo fue medir los radios internos y externos y el ancho de las bobinas. Luego vamos a conectar el sensor de campo magnético e iniciaremos el Measure Pro y configuraremos para que se nos dé 100 muestras por 6 segundos y conectaremos una de las bobinas, la bobina fija, a la fuente. Medimos el campo magnético del centro de la bobina con la fuente apagada. Después de esto vamos a prender la fuente y configuraremos la corriente I1. Colocaremos de nuevo el sensor en el centro de la bobina y mediremos el campo magnético. Lo mismo haremos con las corrientes I2 e I3. Luego lo que vamos a hacer va a ser colocar las dos bobinas en serie y después ubicarnos a una distancia D de 10 centímetros. Mediremos el campo magnético a una distancia D de 6 centímetros desde el centro de la bobina fija. Para el procedimiento para la experimentación número 2, lo primero que hacemos son acercar las dos bobinas hasta que estén en contacto. Después de esto, conectaremos la bobina a la fuente y configuraremos con la corriente I3. Utilizando el sensor de campo magnético, mediremos el campo magnético desde el centro de la bobina móvil. Después de esto, configuraremos el Measure Pro para que nos dé 10.000 muestras por segundo. Iniciaremos una toma de datos. Y lo que hacemos en este caso es prender y apagar la fuente, prender y apagar la fuente. Y se formarán unos pequeños picos en las gráficas del Measure Pro. Lo que haremos son tener 4 picos de prendido y 4 picos de apagado en total. Para las dos experiencias extra, lo que hicimos fue lo siguiente: colgarle una cuerda del imán y girarlo al lado de la bobina, y luego acercar y alejar el imán al lado de la bobina. Datos obtenidos en la experimentación. La bobina tiene un radio interno de 57,3 milímetros y un externo de 70,455 milímetros. Un grosor de 38,13 milímetros. El imán tiene un radio interno de 28 milímetros y un externo de 67 milímetros. Para el experimento de cuantificación de campo magnético, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes. El campo ambiente que se obtuvo fue de 0,2391 militeslas. El campo con la corriente I1, 1.4 amperios, es de 1,638 militeslas. El campo con la corriente I2 de 2.1 amperios es de 2,313 miliamperios. El campo con la corriente I3 de 2.8 amperios es de 3,060 miliamperios. Y cuando las dos bobinas estaban separadas por una distancia de 10 centímetros, el campo que se obtuvo fue de 3,236 militeslas. Bien, para el experimento 2 de inducción electromagnética los datos fueron los siguientes. Cuando las bobinas estaban juntas y se midió el campo magnético, se obtuvo un campo de 1,510 militeslas. Y los datos para el prendido y apagado de la fuente fueron los siguientes, y esa es la gráfica y los datos. Cuando acercamos y alejamos el imán, como estamos viendo en el video, se obtuvo la siguiente gráfica y los siguientes datos. Y cuando estamos girando el imán mediante una cuerda, se obtuvieron las siguientes gráficas y los siguientes datos de corriente. Bueno, mi nombre es Luis Alfredo Bianca Mejía y yo voy a hablar sobre el cuestionario. Tenemos el experimento 1, la cuantificación del campo magnético. Acá estimaremos el valor del número de vueltas de la bobina. Para eso vamos a utilizar la ley de Biot-Savart, que vamos a tener que despejar el n, despejar el número de vueltas, porque vamos a tener todos los valores ya por dato. Pero antes, el campo magnético, vamos a tener que restarlo menos el campo ambiente para cada uno de los campos medidos con cada intensidad. Entonces, para la primera intensidad tendríamos 102 vueltas, para la segunda 101 vueltas y para la tercera 102 vueltas. En promedio serían de 101 vueltas, que sería el valor que vamos a tomar de aquí adelante. Con este valor vamos a determinar el valor teórico del campo magnético a una distancia d de la bobina fija. Comparamos este resultado con el medido y tendremos el porcentaje de error experimental. Tendremos que utilizar la siguiente fórmula para la bobina fija y para la bobina móvil. Lo único que va a variar es el X, que es el de 0,06 metros y 0,04 metros. Entonces, estos dos campos tendremos que sumarlo y así obtendremos de 2,77265869,5 militesla. Y el valor medido menos el valor del ambiente sería el real. Acá solo hubo un error de tipeo. Tendríamos como resultado de 2,9989 militeslas, dándonos así un porcentaje de error de 8,15972428,9%, que es relativamente bajo. Ahora, en las observaciones, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué fuentes de error experimental hubo durante los experimentos? No mantener el magnetómetro fijo, porque siempre se movía la mano de cualquier persona.
Realizar las mediciones con el magnetómetro en un espacio más cerrado. Esto en las mediciones influiría mucho ya que no tendríamos factores influyentes externos. Ser exacto con las medidas de la distancia de 6 centímetros. No fuimos exactos ya que si al moverse la mano siempre variaba esta distancia, entonces esto afecta a las mediciones. No hay valor exacto en los números de espiras. No hay un valor exacto ya que lo hemos promediado y hemos aproximado para las tres intensidades. Debería darnos un valor exacto, ya que no hay un valor decimal en un número de espiras. Llevar un tipo de trípode para el magnetómetro. Un tipo de trípode así parecido al de la foto, al de la imagen, ya que reduciría el margen de error y tendría el sensor de campo magnético fijo. Y por último, contar el número de espiras reales y compararlos con nuestro valor teórico, para así calcular qué porcentaje de error tenemos. Buen día, mi nombre es Isabel Guzmán y presentaré los resultados del experimento número 2 de inducción electromagnética. En primer lugar, nos dice que utilicemos la ley de Faraday y los datos recopilados para determinar el tiempo de prendido y el tiempo de apagado. En primer lugar, planteamos la ley de Faraday, como ven, el cual está asociado a la variación del tiempo. Entonces, podemos hallar la P inducida, ya que ya tenemos la corriente inducida, el cual nos arrojó el Lawyer Pro, el máximo y el mínimo. Y podemos hallar la resistencia de la bobina mediante la ley de Ohm. Asociamos a una corriente de 2.8 un voltaje de 1.8 y obtenemos la resistencia de 0.64285 ohmios. Entonces, para hallar en la P inducida, tanto del tiempo prendido y del tiempo apagado, hemos observado que en la gráfica, al momento de apagar la fuente, el pico baja, mientras que al momento de prender la fuente, el pico va subiendo. Entonces asociamos la corriente máxima al tiempo de prendido, mientras que al tiempo apagado tendría que ser la corriente mínima. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos la P en cada caso. Entonces, para hallar la variación del tiempo utilizamos la fórmula del despeje que nos quedó la de la siguiente ecuación, como vemos en el cuadro celeste. Y para el tiempo de prendido nos salió un total de 4,216 por 10 a la menos 3 segundos y el tiempo de apagado un total de 6,91397 por 10 a la menos 3 segundos. La pregunta nos dice, explique los otros métodos utilizados para producir fe inducida y comparar los resultados obtenidos. ¿Cuál de estos obtuvo mayor fe y por qué? La primera experiencia vemos que se aleja y se acerca al imán con movimientos súper rápidos, el cual podemos ver que el movimiento va a ser variable y lo cual va a producir un campo magnético, por lo cual también va a haber un flujo magnético y esto va a producir la fe inducida. Entonces, el Lawyer Pro nos arrojó una corriente máxima de 0.1008, el cual para poder hallar la fe inducida lo vamos a multiplicar por la resistencia que ya lo habíamos hallado que era de 0.64 y nos va a salir un total de 0.0648 voltios. Mientras tanto, para la segunda experiencia es de rotar el imán. Teníamos un imán el cual estaba enganchado en una cuerda a pabilo y se le daba vueltas. Entonces, el movimiento, o sea, la rotación, iba a producir una corriente inducida sobre el espira. Entonces, hacemos lo mismo para hallar la fe inducida, hacemos lo mismo que el anterior. Y en este caso, la corriente máxima que arrojó el Lawyer Pro fue de 0.08736 y la vamos a multiplicar por la resistencia de 0.64, lo cual obtendríamos un resultado de 0.05616 voltios. Entonces, comparamos estos resultados y nos damos cuenta que de la primera experiencia la fe va a ser mayor. Entonces, ¿por qué? Esto es debido a que en la primera experiencia, tanto el área del imán como la posición del imán fue máximo. Eso no quiere decir que el área fue toda la circunferencia completa y la posición formaba 0 grados con el campo magnético del imán, mientras que en la segunda experiencia el imán estaba en constante cambio con respecto al área y la posición. En observaciones tenemos, ¿qué fuentes de error experimental hubo durante los experimentos? El primero que podemos considerar es que al momento de prender y apagar hubo algunos picos erróneos, que fueron como así. Entonces eso se dio porque se prendía muy rápido la fuente. Luego también que la variación de la intensidad de la fuente, de que muchas veces, por ejemplo, poníamos intensidad de 2.4 y automáticamente la fuente la bajaba a 2.3. Entonces esto podía darnos una rastre de error. Luego también la distancia entre el imán y el centro. Al momento de girar el imán, no hemos considerado que esté en el centro y eso podía variar. Luego también que el campo magnético sea lineal, ya que en teoría no debería ser así. Luego nos dice, si pudiera regresar al laboratorio, ¿qué harías de manera distinta? Lo primero que haríamos sería prender y apagar la fuente con una mayor precisión, en un buen intervalo de tiempo. Luego hubiéramos llevado imanes de distintos tamaños para poder hacer una mejor comparación entre cuál tendría una mayor P inducida. Y también medir la distancia del imán, como había mencionado, que esté en el centro. Soy Leslie Manu Marín Rodríguez. Respecto a la pregunta específica, nos dice que estimemos la rapidez máxima del imán para al menos uno de estos casos utilizando las mediciones realizadas de la corriente inducida.
Para ello se tomó la toma del imán acercándose. En este caso tuvimos la intensidad de corriente máxima inducida de 0.1008 amperes y extrajimos los datos de la variación de la distancia, que es 0,14, de la variación del campo, que es de 2.8209 por la menos 3 teslas, el área, que es 0.0128, el número de vueltas, que es 101, y la resistencia, que es 0.6428571429 ohmios. Se aplicó esta fórmula de la F inducida entre la resistencia es igual a la intensidad inducida, se despejó y se obtuvo la variación del tiempo, que es 0.5636 segundos. Luego pasamos a calcular la velocidad, que es la variación de la distancia entre la variación del tiempo. La variación de la distancia es de 0.14 metros entre la variación del tiempo, que es 0.5636 segundos. Y obtuvimos como resultado 0.24839 metros sobre segundo. Y también hicimos lo mismo para el imán rotante, donde se obtuvo la intensidad máxima inducida de 0.08736 amperes. Y se sacaron los mismos datos, a diferencia de la corriente inducida máxima, la cual es de 0.08736 amperes. Se aplicó la misma fórmula, despejamos y tuvimos que la variación del tiempo es de 0.650032 segundos y calculamos la velocidad, la cual nos dio 0.21527 metros sobre segundo. Las conclusiones. Se logró implementar las leyes de Biot-Savart, las cuales nos sirvieron para calcular el número de vueltas de una espira, las que luego se compararon con los valores teóricos, dejando un valor de margen de error muy ínfimo. Además, se comprobó que la ley de Faraday, y esto gracias a la aplicación de 3 métodos diferentes de inducción electromagnética, en los que se pudo calcular y observar el comportamiento del voltaje de la fuente. Esto en base de la F inducida en la toma de prendido y apagado de la fuente. Y finalmente también se pudo calcular la rapidez máxima del imán, tanto acercándose y rotando cerca de la espira con intensidad de corriente inducida. Gracias.